Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Felices? ¿Cuántos lavados con la sangre de Cristo se encuentran esta mañana aquí? Eso es. ¿Perdonados por el Señor? ¿Libres por Dios? ¿Con las ataduras rompiéndose? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Levanta tu mano así bien en alto, levanta la otra y dale un aplauso a Dios, porque eres hijo de Dios. Todos los hijos de Dios, denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. ¿Qué dice la palabra en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú le has recibido? ¿Tú has creído en Jesús? Entonces tú tienes el derecho, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y luego la palabra del Señor dice en San Juan 3:16, este versículo tan conocido que escuchamos la semana pasada también, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, al principio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí podríamos poner nuestro nombre. De tal manera te amó Dios a ti, amó Dios a Juana, amó Dios a Leticia, amó Dios a Mónica, amó Dios a cualquiera de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Eres hijo de Dios? Según Juan 1:12, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y según Juan 3:16 dice la palabra que eres tan amado por Dios que Dios entregó a su Hijo unigénito por amor a ti. Por amor a ti. Eres hijo de Dios y eres amado inmensamente por Dios. Todos conocemos este versículo, pero déjame decirte, eres tan amado, eres hijo de Dios, entonces te tengo un versículo especialmente dirigido para ti. Y quiero que lo leamos todos juntos fuertemente. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y dice juntos, dice: porque el Señor al que ama disciplina. Una vez más, léalo conmigo. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una tercera vez, por favor. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te incluirá a ti? Acabas de decir: sí, soy amado por Dios, sí, soy hijo de Dios. Muy bien, te tengo este versículo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tú y yo estamos incluidos en esta parte. Los hijos de Dios tenemos un privilegio enorme. Tenemos un privilegio sobre todos los inconversos. Tenemos un privilegio mayor que todos los que están allá afuera, y es que Dios ejerce la disciplina sobre cada uno de nosotros. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es la disciplina? Porque dice: Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Bueno, la disciplina es educación. La disciplina es corrección. La disciplina es cuando el padre presta un cuidado especial, presta atención especial sobre la educación de sus hijos. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para hacer lo que él quiere que sea.
Cuando un padre disciplina a su hijo, lo hace para ayudarle a crecer. Lo hace para ayudarle a formarse como un hombre o una mujer de bien, con fruto. Eso es la disciplina y el propósito de Dios sobre cada uno de sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Diga yo. ¿Quién es amado por Dios? Así es. Ahora dile al que está a tu lado, dile, tú eres hijo de Dios y eres amado por Dios. El padre quiere que su hijo sea diligente. Entonces a veces es necesario recurrir a la disciplina. El padre quiere que su hijo sea cortés, que sea educado. Entonces el padre a veces tiene que recurrir a la disciplina. Un buen padre comienza la educación de su hijo después de los 18 años. No, ¿verdad? Un buen padre comienza la educación, la disciplina, si es necesario, de su hijo desde muy temprana edad. Porque el carácter de un niño se forma dentro de los primeros 5 años. Así que es muy importante que nosotros, los que somos padres, podamos corregir, disciplinar a nuestros hijos a muy temprana edad. Y lo mismo sucede con el Señor. Y día tras día, fielmente, amorosamente, el Señor nuestro Dios disciplina a sus hijos con el propósito de formar en nosotros el carácter que Dios quiere que tengamos. ¿Duele? Vaya que duele. Pero ese es nuestro Padre. Y de hecho yo nunca vi a mi padre disciplinar a los hijos de los vecinos. Yo no sé si tú como papá hayas dicho, mira, Panchito, el hijo del vecino de enfrente se está portando mal, voy a darle disciplina. No, ¿verdad? El padre disciplina ¿a quién? A sus hijos. Y hemos dicho, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Diga, yo. Eso es. Así que ese es el amor de papá. Esa es muestra de que eres hijo de Dios. Y sucede que si el padre no nos disciplinara, sería equivalente a que no tendríamos el amor de papá. Si tú no amas a tu hijo, no lo disciplines. Déjalo ser como él quiera que sea. Déjalo que haga todos los berrinches que él quiera hacer. Deja que se comporte como él quiera. Porque hay papás que tienen esa ideología de que, ay no, pobrecito, ¿cómo lo voy a disciplinar? ¿Cómo lo voy a castigar? No, es intocable mi hijo, mi hija es intocable. ¿Sabes que eso es muestra de que no hay amor suficiente por él o por ella? Porque el padre que ama a su hijo, lo disciplina. No sé si alguna vez has escuchado a alguien decir, yo soy quien soy gracias a la disciplina de mi padre, gracias a la disciplina de mamá, que no me gustaba, pero me ayudó a formarme y ahora soy un hombre de bien, tengo un hogar, tengo una casa. Y a muchos fue bueno, fue muy bueno, pero muchos recibieron chicotazos, muchos recibieron chanclazos, muchos recibieron el cable mojado incluso, ¿verdad? Riatazos, patadas, desgreñones, pellizcos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ya ven que sí. Alguna ocasión vi en un puesto, en una calle, a un padre disciplinando a su hijo, un hombre adulto y su hijo tal vez un joven como de 20 años, y lo vi disciplinarlo pateándolo y golpeándolo en la cara a puño cerrado. ¿Sabes qué hacía el hijo? Nada.
Y es que antes había una ideología, ¿verdad? De que es papá y mi respeto para papá, y le pegaba y lo pateaba. Yo decía, ¿qué pasa? Y el papá le hablaba a su hijo y le decía, por portarte mal, por lo que hiciste, a su forma, a su manera, equivocada. Y muchos de nosotros quizá hemos sido disciplinados equivocadamente por nuestros padres, porque muchas veces nosotros como padres perdimos la cordura, perdimos la cabalidad, perdimos la paciencia y golpeamos a nuestros hijos de una forma equivocada. No sé cuántas veces le gritaste a tu hijo y le dijiste bruto, menso, cabezón. Formas equivocadas. Y tu padre te amaba, tu madre te amaba. Pero te digo una cosa, Papá Celestial jamás va a perder la cordura contigo. Papá Celestial jamás te va a agarrar a chicotazos con coraje. Papá Celestial, siempre que necesites disciplina, te va a disciplinar con amor. Esa es la esencia de nuestro Padre Celestial, el amor. Así que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él es fiel y Él es amoroso, y su disciplina siempre irá impregnada de amor. Su disciplina siempre llevará un tinte de amor sobre cada uno de nosotros. El Señor da a sus hijos esta palabra, esta promesa en Salmo 32:8, y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora que estaba preparando este mensaje y estaba leyendo este versículo, dije, yo no había comprendido ese te haré entender. Porque muchas veces somos tan cabezones. Muchas veces somos tan sordos. Muchas veces somos tan obstinados. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Te haré entender. Te voy a hacer entender. A veces uno habla con sus hijos y le dice: hijo, mira, esto está bien. Mira, hijo, esto está mal. Y a veces el hijo no entiende. Y nosotros como padres terrenales tenemos limitaciones. Y no podemos a lo mejor ir más allá. Quisiéramos cambiar el corazón, pero hay alguien que sí puede hacerlo. Y hay alguien que dice: te voy a hacer entender. Y no lo tomes como una amenaza, porque no es así. No es de que vas a entender porque vas a entender y por mí, por mi cuenta va, que vas a entender. No es así. Es un te voy a hacer entender, hijo. No lo comprendes, no lo entiendes ahora, pero voy a mover las circunstancias a tu alrededor para que puedas entenderlo. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Qué fácil es torcernos en la vida. Tenemos un camino marcado por el Señor, pero es fácil irnos a un lado, es fácil irnos al otro lado, por las amistades, por el internet, por nuestro propio corazón, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero Dios dice: te voy a mostrar el camino en el que debes andar. Y luego viene la última parte que dice: sobre ti fijaré mis ojos. Ahora sí me imagino a Dios haciéndote así. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la promesa de Dios.
es la palabra de Dios. Y bueno, Dios nos enseña de diferentes maneras, de diferentes formas. Él siempre nos está hablando a través de muchas formas, de muchas maneras. Mientras que estamos a solas en la presencia del Señor, Dios te habla. Y Dios te dice, estás en oración, y Dios te dice, esto está mal, hijo. Debes corregir aquello, hijo. Mientras estás escuchando la palabra de Dios, Dios está hablándote a través del predicador, a través del maestro de la palabra, y te está diciendo, hijo, tienes que corregir esto. Tienes que cambiar esto. Nos enseña también a través del ejemplo de personas, de grandes hombres y mujeres de Dios que están a nuestro alrededor. Pero muchas veces la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro. Muchas veces. Pero cuando la enseñanza no es suficiente, cuando la palabra que hemos escuchado no es suficiente, entonces Dios permite o usa las circunstancias a nuestro alrededor para disciplinarnos y para hacernos cambiar, para hacer que nosotros seamos como Él quiere que seamos. ¿Y cómo nos disciplina Dios entonces? Dios prepara toda clase de sucesos. A veces uno dice, oh, mi vida está resuelta, tengo trabajo, tengo familia, tengo dinero, tengo salud, tengo todo para ser feliz, mi vida está resuelta. Pero Dios puede cambiar nuestra vida en un instante. Y aquello que tú pensabas que era seguro y firme y que no había forma de que se moviera, Dios tiene el poder para cambiarlo de un momento a otro. Así que no podemos apoyarnos y decir, bueno, yo ya tengo economía, vengo de una familia de abolengo y tengo este apellido y tengo dinero y tengo lo que tengas. Si eres hijo de Dios, Dios te ha amado lo suficiente como para permitir en algún momento que las circunstancias cambien radicalmente alrededor de tu vida y poder moldear tu carácter, poder moldear tu vida. Y tenemos que entender que las cosas que suceden a nuestro alrededor muchas veces son ordenadas por Dios o permitidas por Dios para que obren para nuestro bien. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. A veces nuestra mente dice, ¿cómo puede esto ayudarme para bien? Bueno, es que Dios está obrando. Muchas de las cosas que nos ocurren alrededor de nuestra vida, tal vez no les encontramos razón, no les encontramos sentido. Y a veces viene la pregunta de ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que pase yo por esta situación tan dolorosa, esta situación tan amarga? Pero tenemos que refugiarnos en esa parte donde la palabra del Señor dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Volvemos a Hebreos 12:6, por favor. Dice, léalo conmigo una vez más. Déjenme que se lo pongan ahí. Hebreos 12:6. Ok, listos. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Puedes cerrar tus ojos y decirlo? Trata de decirlo de memoria. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es. Y es que la verdad que si no hacemos caso a la enseñanza, si no hacemos caso a la palabra que hemos escuchado en ocasiones y muchas veces
muy suavemente, Dios hablándonos y diciéndonos: hey, esto está mal. Muy suavemente. Pero cuando no respondemos a ese llamado, a esa palabra de Dios a nuestras vidas, entonces Dios tiene que emplear otro plan y tiene que hablarnos de otra manera, porque muchas veces nuestros oídos están sordos y tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que oír la voz de Dios, sí o sí, porque no nos queda otra salida. Dice la segunda parte de este versículo: y azota a todo el que recibe por hijo. Oigan, eso está más fuerte. ¿A quién le gusta ser azotado? Que yo sepa, hasta ahorita nunca me ha tocado ver a un hijo que diga: papá, te traje la varita para que me des. No. A nadie que, yo nunca he visto a nadie que diga: ahí viene mi papá, trae la vara, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va. No, jamás. Jamás he visto a alguien que diga: me diste 3, dame otros 3, por favor. Me faltaron 3 más, quiero 6, quiero 6, quiero 6. No. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pero ¿sabes qué? No debemos dejar de ver el amor de Dios en medio de esto. El versículo está completo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Proverbios 13:24 nos enseña y nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Que no te va a dejar estar torcido toda tu vida. Ese es el amor de Dios. Y cuando tenemos esta clase de azotes, inclusive podemos sentir pena o lástima por nosotros mismos y preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa esto al pastor? ¿Verdad? ¿Por qué no le pasa esto a Lois? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a fulano? Pues la respuesta está sencilla. Es porque Dios te ama y te ama muchísimo. Es muy sencillo. A veces podríamos pensar: Dios no me ama porque permite que me pasen estas cosas. Pero si analizamos la palabra, podemos ver que es al contrario. ¿Por qué esta enfermedad, Señor? ¿Por qué yo tengo esta enfermedad? ¿Por qué me pegó esto? ¿Por qué vino esto a mi vida? Y muchas veces, no voy a decir que todas, pero muchas veces Dios lo permite para moldear nuestro carácter, para cambiar nuestra forma de comportarnos. Y a veces no podemos evitar hacer la comparación con el inconverso y decir: Señor, mira nomás, mujeriego, parrandero, vividor, mal hablado, y ve su camionetón que trae, y yo traigo este carrito. Mira cómo prospera, mira cómo le va, mira cómo está de bien, y yo que le batallo y que me voy caminando para ahorrarme lo del camión.
A veces no podemos evitar hacer la comparativa. Pero la palabra es clara donde dice que todos, absolutamente todos, serán juzgados. Aparentemente podemos ver que el impío, y digo aparentemente, podemos ver que el impío prospera y que le va bien. Pero un día estará delante de Dios y si no se arrepiente, su alma se perderá su alma. Y ahí tenemos que refugiarnos, Señor. No entiendo a veces el por qué. No entiendo el por qué suceden estas cosas. Pero Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que ha tomado por hijo. Vamos a leer el versículo 7 y 8 de Hebreos 12, 7 y 8. Dice la palabra: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Dónde preferirías estar? Porque a lo mejor alguien podría decir: yo no quiero que Dios me discipline a mí, yo no quiero ser partícipe de la disciplina. Prefiero no estar en la disciplina de Dios. Obviamente, si prefieres no estar en la disciplina, tienes que corregir tu vida. Pero cuando es necesario y Dios te disciplina, es por amor a ti y es porque eres hijo, un hijo legítimo de Dios, adoptado por Dios, directo de Dios. El versículo 11, Hebreos 12, 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué tan ejercitado estás en la disciplina del Señor? ¿Qué tan ejercitado andas? ¿Qué tan ejercitada andas en la disciplina del Señor? Y es que es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nada. Sino de tristeza. Pero después da, ¿qué cosa? Fruto apacible de justicia. Es que yo soy así, así nací y así viviré y nunca cambiaré. ¿Verdad? ¿De veras? Es que eres hijo de Dios, es que le has dicho al Señor: ven a mi vida, te entrego mi corazón, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Y el Señor dice: ok, entonces a mí sí me importa lo que te pasa, así a mí sí me importa lo que tú digas. Tú eres así, pero sí cambiarás. ¿Verdad? Ese es nuestro Dios. ¿Cómo podremos dar fruto apacible de justicia? Y es que Dios nos habla una vez, y Dios nos habla 2 veces, y Dios nos habla 3 veces, y 4 veces, y luego se acerca alguien para amonestarnos, y luego somos llamados a la oficina del pastor, y luego un hermano se acerca para decirte: ¿sabes qué, hermano? Te vi haciendo esto no está bien delante de Dios. Y Dios empieza a hablarte por un lado, por otro lado, por otro lado, pero hacemos oídos sordos. Y entonces Dios dice: ok, plan B. Vente, mi hijo, porque te amo muchísimo. Porque si no te disciplinara, serías como un hijo bastardo, pero eres mi hijo legítimo y tengo que darte.
para que produzcas fruto apacible de justicia. Porque de otra forma somos tan cabezones, somos tan duros de corazón que no lo hacemos. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chicos y recuerdo haberlos disciplinado y haberles dicho: hijo, ¿cuántos te mereces? ¿Hiciste mal? ¿Estás consciente? Sí. ¿Cuántas te mereces? 3, 6, ya depende, ¿verdad? 3. Y siempre le decía: hijo, te voy a dar, pero al final de los 3 te voy a abrazar, porque te amo. Y apenas le iba a dar el primero y ya estaba: ni siquiera te he tocado, ¿verdad? Es diferente que: hijo de tu tal por cual, ya nomás zapes y no, estamos hablando de la disciplina correcta. Y a veces, muchas veces le daba: ven, hijo, para abrazarte. Pero alguna ocasión uno de ellos me dijo: ¿por qué si dices que me amas, me pegas? Dijo: hijo, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender más adelante. Porque si no te diera, sería señal de que no te amara. Yo sé que puedo entrar en cierto conflicto con mucha gente por este lado, pero yo te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos estudios de psicología que dicen que sí, otros que no, y que bueno, yo te hablo lo que dice la palabra de Dios. Y lo cierto es que no, jamás debemos disciplinar a alguien con coraje, con odio, con venganza, sino siempre debe llevar el tinte, el toque de amor. Es extraño, pero así es. Después de darle sus 3, ven, hijo, y a veces se dejaba abrazar, ¿no? Ven, hijo, pues te duele a ti como papá, y yo te aseguro que lo mismo pasa con Dios. Dios te da, lloras, sufres, y Dios sufre contigo también, llora contigo también, porque es el trato de Dios para con sus hijos. Es el proceso del amor de Dios sobre nosotros. Es Dios amándonos. Cuando nos damos cuenta que las pruebas y los problemas que han venido como parte de la medida de corrección a nuestra vida, de parte de Dios a nuestra vida, podemos entender lo que el salmista dijo en el capítulo 94, versículo 12, Salmo 94, 12. Dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, bendecido. Alguien ha dicho doblemente feliz. Feliz es el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Cuando hablamos del fruto apacible, apacible significa quieto, reposado, tranquilo, dulce, y es lo que produce la disciplina de Dios, es lo que producen los azotes de Dios que van impregnados de amor. Debemos tener la actitud correcta frente a la disciplina, a la corrección de Dios. Hebreos 12, el versículo 5, por favor, Nixie, dice: hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuánta gente viene a los pies de Cristo, recibe disciplina de parte de Dios y se vuelven al mundo? Dicen, mejor me iba cuando estaba en el mundo. Tenía mucho, tenía esto, tenía aquello, tenía el otro, me iba mejor cuando estaba allá. Sí, es que no eras hijo de Dios. Y ahora que has venido a los pies de Cristo, el Señor necesita corregir algunas áreas en tu vida. Por eso Dios está tratando contigo. Por eso Dios está hablando contigo. Así que no debemos, menospreciar la disciplina del Señor. ¿Qué es menospreciar? Darle un valor pequeño a alguna cosa. Menospreciar o apreciar menos. Y cuando Dios te esté disciplinando, tú tienes que decir, Señor, gracias, porque sé que me amas. No debemos tomar a la ligera la disciplina de Dios. Y tampoco tenemos que desmayar, porque cuando Dios nos reprende, es tiempo de animarnos en el Señor. No tienes que desanimarte. Tienes que perseverar, tienes que continuar, tienes que saber que Dios está contigo y que estás en medio de un proceso, y que el proceso de Dios no es para destrucción, sino el proceso de Dios es de restauración. Toda disciplina que se aplica aún dentro de la iglesia no es para destruir, sino es para restaurar. Es para levantar. Cuando alguien peca y cae, el propósito de la disciplina siempre debe ser restaurarle, animarle, levantarle. Una vez más decirle, hermano, podemos en Cristo, claro que sí. Y ese es el propósito de Dios. Así que cuando Dios está corrigiéndonos, no debemos desalentarnos, sino que debemos continuar y perseverar en el Señor. Vamos corrigiendo, amado hermano en Cristo, de nuestras vidas todo aquello que no le agrada a Dios. Llámese como se llame. Vamos corrigiendo todo aquello que no le agrada a Dios en nuestras vidas, sea grande o sea pequeño. Tú estás recibiendo, no sé en qué parte de la vida te encuentres ahora. Si estás en un proceso donde Dios está tratando contigo intensamente y te está corrigiendo, o quizá estés en el proceso donde Dios te esté azotando con amor. O tal vez no has entrado a ese proceso y estás en la parte donde Dios suavemente te está diciendo, hijo, necesitas corregir esta área en tu vida. Cualquiera que sea el lugar donde te encuentres, hoy es el día en que podamos decirle, Señor, ayúdame a corregir y a cambiar de mi vida lo que tenga que cambiar. Vamos a dejar de ser esclavos a cualquier cosa, llámese como se llame. Sea alcohol, sea cigarro, sea una mujer incorrecta, sea pornografía, sea chisme, sea mentira, sea lo que sea. Vamos a dejar de que gobiernen nuestras vidas ese tipo de cosas. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar juntos. ¿Cómo nos ama Dios tanto que el lugar preferido para estar es en los brazos de papá? Y Dios trata con nosotros y nos corrige, pero siempre está en sus brazos para recibirnos, para decirnos, hijo, te amo. Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos, por favor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Oh Dios, ayúdanos a responder. Ayúdanos a responder correctamente. Ayúdanos a responder correctamente. Cualquiera que sea la parte donde estemos, queremos responderte a ti, Señor. Entrégale al Señor cualquier área de tu vida que necesita ser entregada. Si no has perdonado a alguien, este momento es tu oportunidad. Si alguien te ha lastimado gigantescamente, hoy es tu oportunidad. Si has estado caminando de una doble forma, si has estado llevando una doble vida y nadie se ha enterado, nadie, absolutamente nadie, ni tu esposa, este momento es tu oportunidad. Ponte a cuentas con Dios. ¿Para qué esperar la disciplina de Dios? ¿Para qué esperar los azotes de Dios? Porque cuando Dios jala la oreja, la jala y la jala bien. Mejor vamos a ponernos a cuentas con Dios ahora. Esa relación de noviazgo incorrecta, esa relación de noviazgo indebida, donde ha cruzado la línea sana y debida, correcta delante de Dios, ahora es tiempo de entregarla. Ahora es tiempo de rendirle al Señor cada área en ti. Sean drogas, sea alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, pornografía, ponte a cuentas con Dios, porque si no lo haces, Dios hará que las circunstancias a tu alrededor cambien, porque te ama tanto, que no dejará ver que te pierdas. Hará lo necesario y suficiente para que vuelvas una vez más a sus brazos. Ahí, en los brazos de papá. Oh Dios, oh Señor Jesús. Vamos a cantar. De tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo de tus
tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Vamos, levante sus manos a Dios. Levante sus manos al Señor.